Conoces a tu padre, conoces a tu madre, quizá conoces a tus amigos o vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Una vez más, amigos, estamos aquí después de 7 días de ausencia y, como no, vamos a dar la bienvenida también a nuestras compañeras. Carmen, ¿qué tal? Hola, amigos. Aline. Hola. Ya echábamos de menos estar aquí de nuevo, ¿verdad? Sí. Parece que el tiempo transcurre lento, pero la verdad es que en sí va rápido y aunque nos vemos de semana en semana, o nos oímos en este caso semana a semana, parece que estamos esperando estos momentos. Y aunque hoy el encuentro precisamente que vamos a tener es con relación a una persona que hasta cierto punto quiso desentenderse de algo que sabía que estaba bien, de ahí podemos nosotros sacar conclusiones, porque lo importante de estos encuentros es ver qué tengo que ver yo si me identifico con este comportamiento de estas personas para, por supuesto, con los errores que ellos cometieron, que nosotros podamos sacar experiencias prácticas para no cometerlos. Pero esto lo veremos en brevísimos segundos. Pues sí, la tensión que estaba soportando este hombre ya se hacía prácticamente insoportable. Había intentado ganar todo el tiempo posible, pero debía terminar ya de una vez. Porque el problema no era averiguar quién tenía la razón. Eso él ya lo sabía. Se trataba de tomar una decisión, pero por supuesto una decisión bajo su punto de vista prudente. Que el condenado a muerte era inocente, eso estaba claro. No obstante, tal como se presentaban las cosas, absolverlo resultaba peligroso, porque se jugaba su reputación y tal vez su puesto de trabajo. Por otra parte, ceder a la presión de aquella gentuza interiormente le repugnaba. Sabía que mentían, adivinaba sus intenciones y le incomodaba verse acorralado por ellos. Sin embargo, había agotado sus recursos. O se pronunciaba en favor del acusado o lo abandonaba definitivamente a merced de la chusma. Y es que el Evangelio de Juan sitúa el encuentro en un lugar llamado en griego Litóstrofos y en hebreo Gabatá, es decir, el enlosado, que ha sido localizado en el patio mayor de la Torre Antonia. Y para administrar la justicia, el magistrado romano debía hacerlo en el pretorio, constituido por 2 elementos indispensables. Uno era el tribunal, que era un estrado de forma semicircular, fácil de transportar y a la vez de montar donde se estimase conveniente, y la silla conocida como curul, que se colocaba sobre el estrado y sobre la cual se sentaba el pretor para dictar sentencia. El procedimiento seguido en este caso por Pilatos era el habitual en estos casos. Pues bien, Pilatos no podía seguir postergando su decisión. Tenía que tomar una posición ante Jesús, y esto podía perderlo. Exasperado por la insistencia de los acusadores y por su propia impotencia para resolver un caso que le había parecido de poca monta, Pilato ya no sabe qué preguntar a aquel hombre extraño, cuyo lenguaje no llega a entender. Por si se trata de un desequilibrado, intenta halagarlo en sus manías. Y le pregunta: ¿así que tú eres el rey de los judíos? Pero el reo contesta: ¿dices eso por iniciativa propia o porque te están presionando? Ese hombre está muy cuerdo. Pilato se irrita por su falta de perspicacia, humillado por haberse dejado atrapar en una querella de fanáticos, estalla. Tu gente, los sacerdotes que te han entregado a mí, dicen que te las das de rey. ¿No oyes lo que testifican contra ti? El alto clero local había pronunciado una sentencia de muerte, sin tener poder suficiente para ejecutarla. Necesitaba obtener la autoridad competente, su legislación
y por eso había obligado a entrar en escena al procurador romano. Los romanos habían reconocido oficialmente al Sanedrín el poder de instruir causas y de pronunciar sentencias según la legislación judía, pero Augusto había limitado sus atribuciones. Toda condena a muerte tenía que ser ratificada por la autoridad romana. Si el Sanedrín acudía al representante de Roma, no era para imponer una multa o una excomunión o los 39 azotes reglamentarios para ciertos castigos, ya que todo eso lo podía hacer legítimamente sin la autorización del procurador. Lo que quería era el permiso para la pena capital. Sin embargo, a pesar de su alto cargo, este será apenas un actor secundario, obligado a hacer de juez en aquel simulacro de juicio. Los denunciantes eran miembros del Sanedrín, es decir, los representantes oficiales de la religión de más notorio arraigo en el país. Por razones que el procurador no tardara en descubrir, aquellos religiosos estaban incitando a las masas a pedir la crucifixión de un hombre cuyo delito había sido abrir los ojos del pueblo a la falsedad de sus directores espirituales y predicar una vivencia de la fe más fraterna y auténtica. Lo condenaban a muerte porque él había condenado su vida. Muchos de los presentes podían citar de memoria sus revolucionarias palabras, que eran: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan y os persiguen. Entonces fue Pilatos quien le dijo: ¿y tú pretendes ser rey o no? A lo que Jesús lo mira a los ojos y le dice: es cierto que quiero reinar, pero de otra manera. Si mi reino fuese como los demás, hubiera tenido soldados para defenderme. Mi cometido es el de llevar adelante la causa de la verdad en el mundo. Por eso, el que está a favor de la verdad me escucha. ¿La verdad? ¿Cómo podía defender la verdad un hombre en aquella situación? Pilato no pudo evitar una mirada a las manos de Jesús, tumefactas, aprisionadas por gruesos cordeles a la altura de las muñecas. ¿Por qué no procurar más bien defenderse de sus acusadores para salvarse el pellejo? ¿Es que acaso le importaba a alguien la verdad? Y entonces fue cuando lanza al aire su famosa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pregunta importante. Pregunta que cada ser humano se plantea alguna vez en su vida. Con mayor seriedad, por supuesto, de conforme lo hizo Pilato. Porque aparentemente en esa pregunta se arroja con soberbia e indiferencia, sin esperar respuesta, una manifiesta en la que toda la presuntuosa ligereza del hombre de mundo, al mismo tiempo que la sabiduría de corto alcance del hombre de Estado, el cual no cree más que en el reinado de la fuerza y de la astucia. Su reacción es la del escéptico, que presume de no creer en nada, de que no existe ninguna verdad o de que es imposible conocerla, del que solo profesa la fe que debe fingir por su cargo, la fe en el culto al imperio y al emperador. Mirando condescendientemente al enigmático reo, desde su superioridad de alto funcionario y de europeo liberal, le propone un trato. Una pequeña mentira útil para acabar con el litigio. Dime que la acusación que te hacen es falsa y te soltaré. ¿Es cierto que te consideras rey? El contraste entre el representante del Imperio Romano y el del Reino de la Verdad es manifiesto. Por un lado, el procurador encarna la autoridad que abusa de su poder, el interés y, si hace falta, la violencia decidirán el caso. La razón de la fuerza por encima de la fuerza de la razón.
Por otro lado, Jesús encarna el destino de los mártires, víctimas de su autenticidad, desde Abel hasta hoy. ¿Qué otro destino puede esperar un acusado indefenso frente a un poder absoluto y a unas masas manipuladas que exigen su muerte, cuando solo tiene de su parte a la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato se desentiende del tema. En su interrogatorio solo ha pretendido averiguar la peligrosidad del reo. Al constatar que éste no aspira al poder, ya no se preocupa por lo que pueda decir. Jesús también se calla. Si Pilato hubiese sido un pescador, una mujer pública o un cobrador de impuestos, hubiese llevado su análisis un poco más lejos, como lo había hecho la noche anterior, y le hubiese dicho: «Yo soy la verdad, el camino y la vida». Pero el procurador no hubiese entendido el significado de semejantes palabras. Se consideraba demasiado culto para creer que podía aprender algo de un prisionero. Además, como político, le interesaba más la opinión pública que la de un solo individuo, y así cometió el error de su vida: no prestar oído al pensador más profundo e influyente que jamás tendría el imperio. Extraña paradoja del destino. El nombre de Poncio Pilato solo será recordado en la posteridad, precisamente por haber infravalorado aquella mañana de primavera de principios de los años 30 al misterioso detenido, que sin figurar siquiera en los anales oficiales llegaría a ser el centro de la historia. Aunque el gobernador era sin duda un profesional competente capaz de ser justo, en su parodia de juicio no llegó a dilucidar la veracidad de su interrogado, simplemente por no prestar atención a sus respuestas. Si en un momento dado optó por defenderlo frente a sus acusadores, fue menos por respeto hacia él que por odio contra ellos. El miedo a cometer un error táctico y a que sus enemigos lo denuncien al César, le harán ceder ante la presión. Sus propias estratagemas, aplazamientos, vacilaciones y medidas intermedias lo arrastrarán de concesión en concesión por la pendiente sin retorno de la injusticia. Ahora no le quedan más que dos alternativas: o ceder vergonzosamente después de tanta resistencia, o asumir el riesgo de enfrentarse a la clase dominante del país. En cualquier caso, quiere deshacerse de su reo como sea, si es posible obteniendo su absolución, aunque tenga que recurrir al tormento físico. Pues en derecho romano la competencia del foro por razón del territorio estaba determinada o por el lugar de la detención o por el lugar en que se había cometido el delito. Herodes, pues, no tenía jurisdicción en aquel caso, ya que Jesús había sido detenido en Judea por un delito de agitación política que afectaba a todo el país y no solo a Galilea. Y así es como envía a Jesús para que lo flagelen, y al hacerlo pone en marcha el turbio engranaje de la violencia que lo arrastrará inexorablemente hasta un cruel desenlace. Pero ¿qué ocurre? Que los sacerdotes no se contentarán con tan poco. Esa solución no bastará para alejar a Jesús de su horizonte. Aún después de desfigurado, su serena presencia seguirá interpelándolo, como exigiéndole que vaya hasta el final de su honradez o de su cobardía. Y eso es lo que hará liberando a Barrabás, el criminal, y castigando al inocente que estorba. He aquí el hombre. También se le escapa el alcance de esta proclamación. No se da cuenta de que acaba de enunciar la verdad en cuya existencia él no cree. Está invitando a todo el mundo a ver en Jesús al representante de la humanidad sufriente y humillada. El hombre, abandonado por quienes dicen estar de su parte,
traicionado por los suyos, flagelado por los poderosos y manipulado por los que pretenden ser los representantes de Dios. Jesús es ciertamente el hombre de dolor anunciado por los profetas, venido para asumir la condición humana hasta lo sumo e intentar salvar a la humanidad de su deshumanización. Pero allí, a los ojos de todos, no hay más que un condenado a muerte, ante el que unos se ensañan y los demás se inhiben. Si liberas a este hombre, no eres amigo del César. Por fin, con esta frase, alguien ha encontrado el punto vulnerable de ese funcionario acorralado. Su destino como magistrado dependía del favor de César. Una acusación de infidelidad, y sobre todo a nivel político, hábilmente presentada por abogados expertos, podía llevarlo a la perdición. Aturdido por la presión de los acusadores y por la confusión de sus propios sentimientos, no sabe qué hacer y se pregunta en voz alta, fingiendo burdamente esa complicidad que utilizan los demagogos de pocas luces que se creen políticos finos: ¿qué hago finalmente de Jesús, el supuesto Mesías? ¿Qué va a hacer Pilato? Lo que han hecho en su caso los Pilatos de todos los tiempos. Lo más inmediatamente útil: actuar por consideraciones coyunturales e intentar conservar el puesto. Para eso tendrá que sacrificar la justicia, a cuya defensa lo obligan sus funciones, y acceder a la voluntad de quienes más detesta. Y si bien no consentía en pronunciar una condena legal, se verá obligado a contradecirse públicamente ejecutando a alguien a quien ha declarado inocente. Vivir es escoger, pero lamentablemente nuestras elecciones no resultan siempre de nuestras convicciones, sino de nuestras circunstancias, de nuestra valentía o de nuestra debilidad. A menudo ni siquiera tenemos clara conciencia de los verdaderos motivos por los que finalmente actuamos o dejamos de hacerlo. Si Pilato hubiese actuado con integridad y cumplido con su deber, habría absuelto a Jesús, pero al prostituir su autoridad, se incluyó en la infame lista de los verdugos de la historia, oportunistas del poder, rapaces e irresponsables, a quienes los profetas bíblicos califican de monstruos. Aquellas bestias terribles descritas en las visiones de Daniel y del Apocalipsis representan a todo poder abusivo, a todos los gobernantes y sanedrines que al oponerse a la justicia, Dios considera como enemigos, sobre todo cuando tienen la osadía de pretender actuar en su nombre. La última pregunta del procurador revela ya el fondo de su abdicación. ¿Debo pues crucificar a vuestro rey? La jerarquía sacerdotal ya ha logrado su objetivo y zanja el asunto con una adulación abyecta. No tenemos más rey que el César. La historia se encargaría de convertir esa mentira táctica en dolorosa verdad. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El suplicio de la crucifixión era comúnmente practicado por los romanos en el primer siglo de nuestra era. Cicerón la llama la tortura más cruel y vergonzosa. Que un ciudadano romano sea atado es un abuso. Que sea golpeado es un delito. Que sea ajusticiado es casi parricidio. Pero ¿qué diré pues si es colgado de una cruz? Para algo tan nefando no hay apelativo adecuado. Normalmente solo se aplicaba a los esclavos sediciosos o a casos de alta traición. El condenado era expuesto, para ejemplo, a la entrada de la ciudad o a la orilla del camino. Se colgada al cuello del suplicado o clavada sobre la cruz una inscripción indicando el motivo de la condena.
Y aunque había cruces de numerosas formas, los romanos solían clavar a los crucificados sobre un madero transversal llamado patibulum, que se fijaba en lo alto de un poste, que lo llamaban crux commissa, o más abajo en una muesca que la llamaban cruz immissa. El condenado era clavado o sujetado con cuerdas, por las manos y por los pies, y expuesto desnudo, que por derecho los vestidos pertenecían a los verdugos, al doble suplicio de la tortura y la vergüenza. Para los judíos la crucifixión era además una prueba de maldición divina. La muerte también, que podía ser muy lenta, sobrevenía generalmente por asfixia debido al agotamiento y a dificultades respiratorias y circulatorias. Y se podía cortar la agonía rompiéndole las piernas al crucificado, lo cual le impedía incorporarse para inspirar. Ante el clamor de la turba, Pilato se rinde. Ha intentado deshacerse de Jesús, afirmando su inocencia, remitiéndolo al juicio de Herodes, negociando su libertad a cambio de Barrabás, flagelándolo para saciar la sed de sangre de sus acusadores y para suscitar su lástima. Todo ha fracasado. Lo único que el gobernador no hará es arriesgarse a causa de ese predicador inquietante a ser calumniado ante sus jefes. Y sucumbiendo a la tiranía del qué dirán, Pilato terminará el asunto con el gesto teatral de lavarse las manos. Pero el agua no absuelve a nadie de ningún crimen, y las manos de Pilato seguirán tan manchadas como lo estaban antes. El silencio del reo pesará sobre él como una condena más atroz que la propia muerte. Y aun cuando intente borrarla de su memoria, la mirada increíblemente serena de aquel moribundo seguirá diciéndole quién es el vencedor y quiénes los vencidos en aquel proceso. La inscripción que hace poner sobre la cruz suena casi a confesión reparadora, porque Pilato escribió: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Con ella firma la página más paradójica de la historia. Un hombre, inculpado falsamente por los sumos pontífices de su religión, es ejecutado por defender la verdad después de ser declarado inocente por el máximo representante del derecho romano. El mayor apóstol de los derechos humanos es enviado a la tortura. ¿Qué hubiera sido de Pilato si se hubiese mantenido fiel a sus convicciones y hubiese tomado una decisión valiente? Probablemente no le hubiera ocurrido nada de lo que temía. El tiempo habría demostrado que las acusaciones levantadas contra Jesús y contra él eran falsas. Quizá como máximo, pues Tiberio lo hubiera depuesto, pero Pilato habría llevado consigo el consuelo de una conciencia en paz. Resistir a la verdad acarrea a veces consecuencias muy trágicas. Pilato descubrirá muy pronto la inutilidad de sus concesiones. Pilato dio la espalda a la verdad para no complicarse la vida. Pero nadie sale ganando cuando sacrifica sus valores éticos. Según la tradición, la sombra de una cruz perseguirá su memoria y hasta su muerte lo torturará la incurable obsesión de lavarse las manos y hacerlo con unas indelebles manchas de sangre. En definitiva, Pilato podíamos decir que tenía una enfermedad, la del orgullo, que quizás si se hubiera puesto en manos de Jesús, la hubiera curado, como lo hizo con estos ejemplos que vamos a escuchar. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús
Y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Si quieres, puedes curarme. Un lisiado suplicó, y al tocar Jesús al hombre, el hombre aquel caminó. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. La voz de un pobre leproso le pidió la curación, y él le dijo: queda limpio, porque tu fe te salvó. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Un ciego a Cristo le dice: si eres hijo de David, pon la luz hoy en mis ojos, y serás luz para mí. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que estas notas de finalización de nuestro programa sirvan de reflexión para esta semana que vamos a introducirnos, y que entendamos que realmente Jesús puede ser nuestra solución a nuestros problemas. Carmen, Ali, nos vemos dentro de 7 días. Hasta la próxima, Muy aquí bien. estaremos. Amigos, hasta dentro de 7 días.